El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 12 al versículo 25. Así dice la palabra viva de nuestro Dios. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él. Hombre, hermanos, esta es la palabra inspirada de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Hermanos, este pasaje continúa revelándonos la obra de Jesús como el Mesías esperado. Hemos visto, hermanos, que parte del ministerio, de su ministerio, constituye el traer gozo y bendición. Hermanos, Cristo como el inaugurador del nuevo pacto, como el Mesías esperado, es uno que trae gozo y bendición en el nuevo pacto. No que no lo había en el antiguo pacto. No podemos leer los salmos sin identificar que gozaba, el salmista gozaba del Señor. Pero en el nuevo pacto, Cristo trae un gozo y una bendición mayor. El Mesías traería bendición a su pueblo. Él traería el cumplimiento de las grandes promesas del antiguo pacto. Él traería vino nuevo en odres nuevos. Él iniciaría una nueva creación de gozo y bendición. Pero a través del Evangelio de Juan se nos sigue revelando más de la persona de Cristo como el Mesías y de su obra, Juan capítulo 2, versículo 12 al versículo 22 nos revela que parte del ministerio de Cristo era la restauración de la verdadera adoración. Hermanos, ya hemos visto un milagro. Hemos explicado que los milagros en el Evangelio de Juan, antes de ser milagros, son señales. O sea, son acciones que revelan realidades espirituales. El cambio del agua en vino nos ha enseñado la renovación, el nuevo pacto, el gozo y la bendición que la obra del Mesías traería. Pero ahora se nos sigue enseñando más sobre la obra del Mesías. ¿Cuál es una de sus obras particulares? Esta: restauraría la verdadera adoración. ¿Iniciaría una nueva creación? ¿El Mesías iniciaría una nueva creación? Sí, ya hemos visto que el vino, que el agua que se transformó en vino, habla de esta nueva creación. Pero no solo traería una nueva creación, hermanos,
sino que restauraría la verdadera adoración a Dios. ¿Y cómo es que Él restauraría esta verdadera adoración? Hermanos, por medio de limpiar toda la corrupción de la adoración que le era ofrecida a Dios. Por medio de, y digo esta palabra con precaución, abrogar la forma de adoración establecida por Moisés. ¿Cómo Cristo nos llevaría de una adoración a una mejor adoración por medio de abrogar, y digo esa palabra y la explicaré más adelante, de abrogar la adoración que se daba por medio del pacto mosaico? ¿Y cómo es que Cristo abrogaría esta adoración del pacto mosaico? Por medio de su muerte y resurrección. Por medio de su muerte y resurrección. Así que mira, si quieres entender el tema, el resumen de Juan 2, 12 al 22 es esta. Cristo hace una señal para demostrar que parte de su obra como el Mesías es restaurar una adoración verdadera para con Dios. Ese es el tema. Y vamos a desarrollarlo a través de esta exposición. Pero antes de introducirnos de lleno, es importante ver versículo 12 y versículo 13 como el parámetro, como la estructura, como el marco que se nos da para entender la obra de Cristo. ¿Ven que he dicho que Cristo vino o restaura o lleva a una mejor adoración al pueblo de Dios por medio de abrogar la adoración que se ofrecía a través del pacto mosaico? Ok, la palabra abrogar es un poco dura, es un poco directa, es un poco, puede ser malentendida. Pero la palabra abrogar debe ser entendida a la luz del versículo 12 y versículo 13. Vean un punto muy importante en estos dos versículos. Dice el texto que Jesús, cuando estaba cerca la Pascua, subió a Jerusalén. Subió Jesús a Jerusalén y se topó con que había Pascua. Hermanos, Juan el Evangelista es muy preciso en decirnos que Jesús subió conscientemente de que la Pascua iba a ocurrir. Había 3 celebraciones en el pueblo de Israel, de las cuales todo judío era requerido el salir de sus provincias e ir hacia Jerusalén para adorar. Una de estas eran los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Todo varón debía ir a Jerusalén para adorar al Señor. La fiesta de Pentecostés, igual, los judíos debían ir. No importa cuán lejos estuvieran, ellos debían ascender a Jerusalén. Pero había otra, y esta era la Pascua. Y podríamos decir que la Pascua de las fiestas judías era la suprema. La Pascua, hermanos, era la celebración de la obra que Dios hizo en el libro de Éxodo, cuando rescató al pueblo de Israel, matando a todo primogénito de Egipto y liberando a los primogénitos del pueblo de Israel por medio del sacrificio de un cordero. Entonces Dios mandó a Moisés: de ahora en adelante, en el 14 de Nisán, tú deberás celebrar este acontecimiento que yo los liberté. Pero ahora ya no lo harás en tu casa, sino deberás acudir al templo. Así que Jesucristo, aquel que fue enviado por Dios, que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, como un judío, acude a Jerusalén para el cumplimiento de las leyes que su padre le había dado. Esto es importante.
Lo hemos visto en Mateo abundantemente, en Mateo 5:17, cuando el texto dice que Jesucristo dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús no vino y quiso abrogar la ley de Moisés o se opuso a la ley de Moisés. No, el Mesías prometido debía venir en el mismo sentir de Moisés. Debía venir a cumplir la ley de Moisés. Entonces, cuando decimos que Cristo abrogó la ley, no la abrogó como echar la ley por la ventana e ignorarla y decir a sus discípulos, seamos desobedientes, no hagamos caso a Moisés, sino que abroga. Uso esta palabra por falta de una mejor terminología, pero abroga esta ley por medio, hermanos, de cumplirla. Es por eso que él fue circuncidado al 8º día. Es por eso que en Lucas se nos dice que fueron al templo. Es por eso, hermanos, que hay esos detalles en la escritura, porque Cristo venía no a abrogar la ley quebrantándola, sino venía a llevar a consumación la ley por medio de cumplirla. Así que Cristo, como un verdadero judío, es aquel que viene y cumple la ley. Es por eso este detalle del evangelista Juan. Cristo subió en obediencia a la ley mosaica, a la celebración de la Pascua. Sí, esta llegaría, la ley mosaica llegaría a ser obsoleta en un sentido estrecho, en un sentido ya no tendría el mismo vigor, pero esto no sería porque el Mesías la destruyó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué por qué la ley mosaica en un sentido quedaría sin rigor para el nuevo pacto en un sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo era lo que la ley mosaica hablaba. Si Cristo vino, la ley mosaica se cumplió. Así que Cristo no viene a destruir la ley, sino a cumplirla. Y este es el detalle por el cual se nos dice en el versículo 13, que en el tiempo de la Pascua Jesucristo subió a Jerusalén. Entonces, vean esto. Hemos dicho que el tema de Juan 2:12 al 22 es acerca de cómo Jesucristo, el Mesías, trae como parte de su obra restauración de adoración. Pero hermanos, ¿cómo va a traer esta restauración de adoración? ¿Por medio de ignorar Moisés? No. ¿Cómo es que pasamos de la adoración del templo, la adoración en la estructura levita sacerdotal del antiguo pacto? ¿Cómo es que pasamos de esa adoración a la adoración del nuevo pacto? Porque el Mesías ha cumplido todo lo que esta ley pedía y nos ha llevado a una más grande adoración. Ese es el sentido de lo que Pablo dice en 1 Corintios, que si aquel ministerio de Moisés, que era de muerte, era de gran gloria, cuánto más este ministerio por medio de Cristo es de mayor gloria. No es que no había salvación en el pacto mosaico, no es que no había gracia, no es que no había perdón de pecados, no es que no había adoración, no es que no había verdadera adoración. Algunos dicen, con tantas estipulaciones, con tanto orden, no podía haber adoración sincera. ¿Quién dice que el orden es contrario a la adoración sincera? Pero Él lleva esa adoración del pacto mosaico a una mayor y mejor adoración. Pero algo que debemos entender es que la lleva de esta buena adoración a esta mejor adoración por medio de cumplir todo el pacto mosaico. Y hay otro punto que antes de ver la señal que se nos narra en el versículo 12 es necesario decir. Y es necesario decir esto por causa que puede traer confusión. Los evangelios sinópticos narran una limpieza del templo. ¿Lo han leído? Narran una limpieza del templo.
¿En qué parte del ministerio de Cristo? Al final, la última semana de la vida de Cristo, Él entra al templo y limpia. ¿Cuál es el problema? Que Juan 2 está poniendo la limpieza del templo al final o al principio del ministerio de Cristo. Sabemos que es el principio, no solo porque está en los primeros capítulos de Juan, hermanos. A partir del capítulo 12 vamos a ver la última semana de Jesús. Los últimos días del Señor, a partir del capítulo 12. No es porque está al principio, sino porque se nos ha dicho en orden cronológico que después que Juan el Bautista dio testimonio, él fue a Canaán con sus discípulos, hizo un milagro. Y vean el versículo 12, después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvo allí no muchos días. O sea, esto es reciente del testimonio de Juan el Bautista, esto es al inicio. ¿Cómo resolvemos esta aparente tensión? Algunos buenos teólogos han intentado decir que Juan no está preocupado por la cronología. Entonces, lo que tenemos en el capítulo 2 es la única limpieza del templo que se dio en los sinópticos al final. Pero Juan, como le preocupa más presentar un evangelio teológico o un evangelio espiritual, como algunos lo han llamado, lleva ese evento del final y lo narra aquí, porque a Juan no le importa la cronología. Es verdad, hermanos, que Juan está menos preocupado por la cronología que los otros evangelios. Los otros evangelios van parte por parte. Juan, hermanos, va a narrar parte de la vida de Cristo y después va a pasar 10 capítulos hablando de su última semana, de su último tiempo. Maravilloso. Es verdad que Juan no tiene una inclinación tan grande por la cronología, porque ya existe la tradición de los evangelios sinópticos y Juan mejor hace este evangelio teológico. Podría ser una respuesta y podrías tú tener esa postura. ¿Cuál es el problema? Que aunque Juan no está preocupado por la cronología, da demasiados hechos históricos como para hacer violencia al texto y decir que fue en realidad la última. Vean, hermanos, después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron muchos días. Creo que es hacer violencia al texto, tratar de imponer nuestra mente sobre el texto, y eso es algo que la exégesis no debe. Es así como la exégesis no se debe hacer, teniendo nuestras ideas e imponiéndolas al texto. No, nosotros leemos el texto y tomamos nuestras ideas. ¿Cuál es entonces la solución? Hubo 2 limpiezas del templo. Hubo 2 limpiezas del templo. Creo que esa es la solución más apropiada. Y algo interesante que afirma nuestra postura es que capítulo 1 al capítulo 5 de Juan, todo el material de estos 5 capítulos es único del Evangelio de Juan. Después vamos a ver que en algunos evangelios se habla de cosas parecidas a lo que Juan narra, pero lo que tenemos en los primeros 5 capítulos no lo conoceríamos por los evangelios sinópticos, ni podríamos hacer una inferencia de ellos. Es único. Entonces, hermanos, creo que es natural decir que si el capítulo 1, capítulo 2, al menos la boda de Canaán, capítulo 3 con Nicodemo, capítulo 4 con la mujer samaritana, capítulo 5 con el paralítico de Betsaida, si todo eso es único al evangelio de Juan, ¿por qué intentaríamos sacar el versículo 12 al 22 del capítulo 2 y decir, pero esto sí se repitió? Creo que es natural decir, este fue un evento particular, fue otro evento del evangelio. Tenía que decir eso, hermanos, porque si alguien al final del sermón, en vez de llevarse la enseñanza en su corazón, se llevaba la pregunta que no resolví,
Me sentiría bastante frustrado, así que ahora no pueden llevarse la pregunta, sino la enseñanza del texto. Teniendo esto en mente, teniendo este marco, que en primer lugar, este es un milagro, esta es una señal que Cristo hizo en el inicio de su ministerio, diferente a la que se narra en Marcos. Teniendo en mente, hermanos, que este contexto nos habla de que Cristo restaura la adoración. Y teniendo en mente que la restaura no por abrogar la ley, sino por cumplirla, teniendo todo esto en mente, podemos introducirnos a nuestro texto en dos puntos principales, muy sencillos, hermanos. Dos puntos principales. Versículo 13 al versículo 16, la señal. ¿Qué tenemos en esos versículos? La señal. Versículo 17 al versículo 22, la interpretación de la señal. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor está haciendo estas acciones o milagros por medio de los cuales nos intenta enseñar realidades espirituales. Los milagros en el Evangelio de Juan no están tan preocupados por revelar el poder del Señor en cuanto a la obra. Sí es un propósito, pero el principal es revelarnos el símbolo espiritual de esos milagros. Ya he insistido en esto anteriormente, cuando hablamos del pan. No simplemente fue la alimentación para asombrar de cuántos podía alimentar el Señor. Él dice, ok, ustedes tienen hambre física, pero saben, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Así que lo primero que tenemos es la señal. Una vez que nuestro Señor llega al templo, el celo por la casa de su Padre le consume. Este templo que había sido ser construido por el mismo Dios, se había vuelto, hermanos, se había convertido en un mercado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice la Escritura en el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y buscó las mesas. Aquí vale mencionar un punto, hermanos. Este no es el Jesús que enseñan en algunas escuelitas dominicales. El Jesús que enseñan en algunas escuelitas dominicales solo es aquel que trae ovejas en la mano. Pero vean aquí. Este es el carácter de nuestro Señor, indignado, entrando al templo, agarrando cuerdas, azotando los animales para que salgan, empujando a los mercaderes, volteando las mesas en una santa ira. Y sin embargo, en nada de esto nuestro Señor pecó. Una santa indignación salía de su corazón. Pero ¿qué era lo que estaba mal, hermanos? ¿Qué era lo que estaba mal? Estaba mal tal cual que los habitantes de Jerusalén estuvieran proveyendo animales para los que venían lejos y pudieran comprar y así ofrecer animales. ¿Estaba mal eso? Hermanos, eso no estaba mal. Imagínense la dificultad de aquellos que venían de provincias lejanas. Aquellos que venían en caravanas de provincias lejanas hacia Jerusalén. Imagínense venir con los animales, arrastrándolos a paso muy lento, preocupados por darles de beber, de darle de comer. Simplemente eran un cargo más. Ahora, si había corrupción en el templo, como Marcos nos enseña que hay, imagínense que después de este gran camino llega el hombre a ofrecer y dice aquel que checaba los animales, sabes, tiene estos defectos, con tal de vender los suyos. Una gran frustración. Así que el problema no es
que el pueblo está proveyendo a los viajeros con animales para ofrecer al templo. Tampoco el cambio de monedas podríamos decir que en sí mismo estaba mal. Al venir tantas personas de tantos pueblos, se debía volver una sola moneda para poder dar su impuesto al templo. Así que era sabio en cierto sentido tener esto. ¿Dónde radica el problema? Vean versículo 14. Y halló, ¿cuál es el problema? Ahí está el gran problema. Esta pequeña palabra nos ayuda a ver el lugar en donde estaban estas personas. Si dijera, y halló fuera del templo, créanme, no habría problemas. Y halló cerca del templo. Y halló lejos del templo. El problema es que esta actividad se está llevando en el templo. Es claro, ¿dónde encontrarían el mejor negocio estos hombres de Jerusalén? Ellos se dieron cuenta, hermanos, antes que todos los estudios mercadológicos, que estar cerca del templo de Jerusalén era el más sabio. Si estabas en el templo, en el centro, quizá no iban a pasar por ahí. Si estabas en una esquina, quizá no todos iban a pasar por ahí. Pero a ir al templo, todos tendrían que llegar y comprar. La situación es que se habían metido en el lugar que según nuestro Señor era casa de oración. Si alguna vez has visto una imagen del templo, hay varias secciones que se dividen. Está el lugar santísimo, está el lugar donde los judíos podían entrar. Hay una sección donde los gentiles podían orar. Ellos no podían accesar hasta el interior donde los judíos estaban, mucho menos al lugar santísimo. Eso solo el sacerdote. Y no, sino bajo el mandato del Señor. Así que era en esta área donde los gentiles tenían la oportunidad de adorar a este único y verdadero Dios, que los vendedores de animales y los cambistas se encontraban. ¡Oh, cuán gran insulto! Vean, imaginen a nuestro Señor llegando a aquella casa que, según se nos dice, Salomón primero construyó. Y vean la revelación que tiene Salomón de esta casa. Se dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28 de esta casa: con todo tú atenderás la oración de tu siervo. Perdón, desde el versículo anterior. Pero es verdad ¿que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Recuerden, David quiso hacer casa al Señor, pero el Señor dijo: no, tú no la harás, será tu hijo. Ahora Salomón tiene la oportunidad de hacerlo, y él contempla y dice: Señor, eres demasiado grande. Es verdad, este templo es hermoso, pero tú eres demasiado grande. Los cielos de los cielos no te contienen. Vean versículo 28. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y la plegaria, oh Jehová mi Dios, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y después explica cómo el pueblo vendría a orar, hermanos, y después una espesa nube inunda el lugar. Lo que se llama la Shekinah. La gloria del Señor estaba en el templo. Imagínense esta casa de oración, esta casa donde la presencia del Señor estaba. Y de repente llega nuestro Señor y ve a un gentil. Ve a un gentil intentando orar mientras escucha el bramido de los animales, el cambio de monedas, todo el ajetreo, todo el alboroto.
Y ve además, porque sabemos esto por Marcos, que estos hombres están haciendo negocio de la necesidad de ellos. Están cambiando las monedas y siendo injustos. Están quizá vendiendo los animales más caro de lo que deben hacerlos. El Señor se indigna al entrar a esta casa de Dios donde la gloria del Señor se manifiesta. Imagínense a un gentil, hermanos, entrando aquí y no teniendo otro lugar a donde accesar. Ni siquiera puede concentrarse por el bramido de la oveja, por el movimiento de todos los cambistas, por el cambio de monedas. Hermanos, un mercado. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en un mercado? Quizá brevemente por protección, cuando viste que alguien se te acercaba, pero nadie acude al mercado para tomar un tiempo y orar. Esto indigna a nuestro Señor. Esto lo mueve a santa ira e indignación. ¿Dónde estaba el celo de la casa del Señor? ¿Cómo es que tanta irreverencia podría manifestarse en el lugar que se suponía debía ser más sagrado para el pueblo de Israel? Lo especial de este lugar, hermanos, no era tanto la grandeza física que reflejaba. Sí, era grandioso. Pero lo especial era la presencia de Jehová. Hermanos, ¿recuerdan a Jacob en Betel? ¿Recuerdan en ese sueño donde agarra la piedra como almohada? Hermanos, la piedra no era lo especial, ni el lugar era lo especial. Pero después que Jacob se levanta, dice, este lugar se llamará Betel, que en hebreo quiere decir casa de Dios. Este lugar es santo, este lugar es especial. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está aquí. Es lo que acabamos de aprender en nuestras breves meditaciones de Éxodo. Que el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque esta arena tiene minerales que son muy valiosos o tiene diamantes alrededor. No, quítala, porque aunque es tierra común, debido a que la presencia del Señor está aquí, ha dejado de ser común. Y debes quitar el calzado de tus pies, porque yo soy Jehová y no puedes tratar como común, como cualquier otra cosa donde mi presencia está. Vean ahora al pueblo de Israel tratando como mercado la casa donde se supone Dios descendería para estar con el pueblo, donde Dios escucharía al pueblo de Israel, donde Dios escucharía a los gentiles, donde Dios escucharía a aquellos que no eran pueblo, pero Él escucharía, porque Él sería fiel a su palabra. Pero ahora es un mercado. Ningún sentido de reverencia. Fue por eso que nuestro Señor, hermanos, ¿pueden imaginar aquel que es manso y humilde? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Pueden imaginar aquel que tomó al niño y dijo, yo recibo a los niños? ¿Pueden imaginar a ese manso y humilde Jesús volcar las mesas, agarrar y hacer azote de cuerdas? Oh, hermanos, es que nuestro Señor Jesús no solo es cordero, es león de la tribu de Judá. Ese es el contexto de la señal. Esa es la señal. En esta señal no tenemos un milagro, pero sabemos, hermanos, que para que una señal sea señal en el pensamiento de Juan, 3 cosas se deben cumplir. 3 cosas deben estar. En primer lugar, que se diga que es una señal. Eso es algo que no puede faltar. En segundo lugar, debe ser una acción pública, no es hecha en secreto. Por eso es que cuando el Señor camina en el agua, en el Evangelio de Juan, no es considerada tal cual una señal, porque es hecha en privado. Pero hay otro elemento. Esta debe enseñar y revelar su oficio mesiánico. Las 3 las tenemos aquí. Se dice que es una señal. En segundo lugar, es hecha en público. Y en tercer lugar, muestra el carácter del oficio mesiánico de Cristo.
Ahora pasemos, hermanos, a la última parte de nuestro texto. La interpretación de la señal. Y tenemos dos interpretaciones. Pueden ver en el versículo 16, esa es la interpretación de los discípulos. O sea, Juan, estando inspirado por el Espíritu Santo, revela lo que los discípulos entendieron de lo que el Señor hizo. O sea, esto es lo que la señal simboliza. Pero después, a la luz del rechazo de los judíos, nuestro Señor sigue presionando. Ellos piden una señal, el Señor no les da una señal, sino que sigue presionando sobre el símbolo de la señal, sobre el significado de la señal. Empecemos por la interpretación de los discípulos, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos, no es que simplemente el Señor se había molestado un poco. Los discípulos entendían que esto ocurrió como parte del cumplimiento que se profetiza en el antiguo pacto del Mesías. ¿Qué texto está citando? ¿Qué texto están recordando los discípulos? Aquel texto donde David narra que por tener celo de la casa del Señor fue menospreciado por sus compatriotas, hermanos y amigos. Acompáñenme a Salmo 69. Salmo 69. Versículo 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por oprobio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me herían en sus canciones los bebedores. David se encuentra sufriendo. David tiene celo por la casa del Señor. David quiere ser piadoso. David está en ayuno. David ha puesto una ropa de cilicio para afligirse por su pecado. David tiene celo por la casa, por el templo, por la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué recibe a cambio? Que sus hermanos, sus cercanos, sus compatriotas lo menospreciaron. Se burlaban de él. Y eso es justamente lo que Cristo está padeciendo. Viene ahora el hijo de David, el Mesías, hermanos. Recuerden que la palabra Mesías quiere decir el ungido, aquel que viene de la descendencia de David. Hermanos, el Mesías viene no solo de la descendencia de David, sino con el mismo corazón que David revelaba, uno por celo por la casa de Jehová. Aquí viene nuestro Señor Jesucristo cumpliendo este salmo, llevando a cumplimiento el celo por la casa, lo cual le trae no solo menosprecio, sino en algún momento la cruz. Dice: el celo de tu casa me consume. Hermanos, esto terminó en su muerte. Esto terminó en su muerte. Ahora nuestro Señor, por medio de azote de cuerdas y la expulsión de todo mercader, está mostrando que Él es el Mesías y que parte de su obra mesiánica será hacer lo que David su padre hizo: tener celo por la casa del Señor, limpiar la casa del Señor, poner verdadera adoración. El Mesías no podía ser uno que intentara destruir el templo por el hecho de destruirlo. Por el contrario, debía ser uno celoso en la adoración del antiguo pacto. El templo para el Mesías sería un lugar especial hasta que Él cumpliera, hermanos. ¿Por qué el templo era especial? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Para el Mesías, Jesucristo,
Debía ser un lugar especial. Y una vez Él consumara su obra, la presencia del Señor ya no residiría ahí, sino que Él se volvería el templo universal. Pero mientras eso no ocurría, Él tiene celo por la casa de su Padre. Vean esto, hermanos. Si la presencia del Señor no moraba ahí, Él no hubiera dicho: el celo por la casa de mi Padre me consume. Pero la presencia del Señor estaba ahí. Y este es otro punto importante. ¿Qué nos revelan las señales, hermanos? La obra de Cristo. Hemos estado hablando de la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo en Juan 2, 12 al 22? Purificar adoración al Señor, ¿cierto? Pero no solo las señales nos enseñan parte de la obra del Mesías. ¿Qué nos enseñan también? Su persona. Vean una palabra, hermanos, una frase clave para entender quién es Jesús. Clave para entender quién es Jesús. Dice en el versículo 16: y no hagáis de la casa de vuestro Padre, ¿sí?, de nuestro Padre, ¿sí? No hagáis de la casa de mi Padre. Al mismo tiempo que Jesucristo revela que su oficio mesiánico consiste de limpiar el templo, al mismo tiempo revela su identidad. ¿Quién es Jesús? El eterno Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios, aquel que es de la misma esencia, aquel que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, aquel que era en el principio con Dios, aquel verbo eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que nos sostiene, el que te sostiene. Ese es el Mesías, y esa fue la piedra de tropiezo de estos judíos, y sigue siendo hoy en día. ¿Sabes por qué los judíos rechazan a Cristo? Dos razones. Ellos dicen: el Mesías iba a traer liberación y no nos libertó de la opresión de Roma, por lo tanto Cristo no era el Mesías. Ese es un argumento. La respuesta es las parábolas de Mateo 13. El reino de los cielos es semejante a, o sea, el reino de los cielos ya se ha inaugurado, pero espera su consumación final en la liberación aún política. Pero mientras eso pasa, existe este misterio que la cizaña está con la paja, pero ese es otro tema. Pero hay otro punto que les hace rechazar al Mesías. Y ellos dicen esto: se hizo igual a Dios. El Mesías iba a ser un hombre grande, uno poderoso, uno con milagros y portentos, pero no podía ser Dios, porque Jehová nuestro Dios, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No podían soportar que Cristo dijera ser, que Cristo dijera tener al Padre como su Padre. Eso revelaba la íntima relación y la igualdad de esencia que el Hijo gozaba con el Padre. Tú dices: no, eso es lo que tú crees que entiendes. No, eso es lo que los judíos entendieron. En Juan 8 dice: ¿por qué me quieres apedrear? Porque te dices hijo de Dios, porque te haces igual al Padre, porque dices que eres su hijo, y eso no puede ser. Te apedrearemos porque has blasfemado, según Levítico. El decir ser igual a Dios, eso es blasfemia. Miren a Cristo, aquel que hace el oficio mesiánico, es aquel que es Dios de Dios en sí mismo. Él es su Padre. Dios es su Padre, como no es nuestro Padre. Hermanos, es verdad, Dios es nuestro Padre, pero solo es nuestro Padre en virtud de nuestra unión con Cristo por la adopción que gozamos en Él. Pero Cristo goza de una paternidad intransferible. Intransferible. Él es Hijo eterno en el seno del Padre. Él es aquel unigénito que está en el seno de Dios, y nadie puede gozar de esa paternidad. Él dice: vengo a limpiar la purificación, que aquella adoración que ustedes nos deben y no están ejecutando como debe ser. Oh, hermanos, que en virtud de nuestra unión con Cristo crezcamos
en nuestro celo por la casa de Jehová. Ahora el Señor no habita en templos, pero habita en su iglesia. Y la iglesia es su templo, el cuerpo de Cristo. Así que a primera instancia de la interpretación de la señal, aprendemos que Cristo viene en cumplimiento del celo davídico, en cumplimiento de la purificación de el templo, hermanos. No es que simplemente Jesucristo se enojó en el templo y se molestó por algo. Es que quería verdadera adoración. Recuerda, niño, la última vez que tus padres te lean el Evangelio de Juan y leas que Cristo sacó con cuerdas y volcó las mesas, recuerda que no lo hizo simplemente porque estaba enojado. Lo hizo porque eso revela que Él deseaba una adoración pura. Y lo que ellos hacían no era puro. Y por eso esta señal de levantar, de sacar, de tirar mesas, de esparcir las monedas, era un símbolo de la adoración pura que nuestro Señor demanda. Pero en el versículo 18, los judíos responden. Estoy convencido que aquí judíos no quiere decir simplemente aquellos que pertenecen al pueblo de Israel, sino tiene connotaciones con aquellos guardianes del templo, aquellos religiosos, celosos y orgullosos del Señor Jesucristo. Dice el texto, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que haces esto? ¿Qué señal nos muestras que haces esto? Hermanos, ¿pueden ver el problema? ¿Qué señal nos muestras? Ok, has venido a decir que quieres adoración pura, pero ¿qué señal nos muestras de tu autoridad? ¿Qué milagro, qué demostración puedes hacernos de tu autoridad? ¿Sí estamos viendo el problema en esto? ¿Cuál es el problema? Están pidiendo una señal de la señal. Cristo o los discípulos hubieran podido interrumpir y decir, ¿qué? ¿Estás pidiendo una señal de mi autoridad, de que yo vengo como el Mesías? ¿No entiendes que eso que estoy haciendo es una demostración de la limpieza y pureza que debemos ofrecer a Dios? Acompáñenme a Zacarías. Zacarías. Para aquellos que quizá no saben dónde está, pueden ir al Evangelio de Mateo, dar unas vueltas atrás, se van a encontrar con Malaquías e inmediatamente con Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo 21. Vean esto, hermanos. El volcamiento de las mesas y la expulsión de los mercaderes era una señal de que Cristo era aquel que venía como la iniciación de la era mesiánica. Versículo 21. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos, y todo lo que santificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Toda la simbología que se usa en Zacarías 14 es de una consagración total del pueblo. Ya no solo habría una parte del tabernáculo, ahora todo Jerusalén sería un templo para el Señor. Y dice, ya no habría mercaderes. Ahora vean Malaquías capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. He aquí yo envío mi mensajero. Vayan a Malaquías, que me interesa mucho que encuentren ese texto. Malaquías 3, 1 al 4. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría al templo? El Señor. El Señor. Hermanos, estoy convencido que la mayor revelación de la Trinidad se encuentra en el nuevo pacto. Pero el Dios del nuevo pacto, aunque no se reveló tan claramente como el Dios trino en el antiguo, seguía siendo el mismo Dios trino. Y aquí tenemos vislumbres de su persona, de su esencia y de su naturaleza trinitaria. Dice que el Señor, está diciendo Jehová, el Señor entrará al templo.
a quien vosotros buscáis. ¿A quién buscaban? Dios. ¿A quién buscaban en el templo? A Dios. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿No tiene esto mucha connotación de la limpieza del templo? Continuemos leyendo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor, el que Jehová enviaría, que se describe aquí como Señor, o sea, como Dios mismo, llegaría al templo. ¿Y qué haría, hermanos? ¿Cuál es la simbología de toda esta profecía? Limpieza del templo, purificación, una transformación de la adoración que se estaba ofreciendo a Jehová. Eso fue parte esencial de su ministerio. Y dice aún en Zacarías 6, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, o sea, el David prometido, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz habrá entre ambos. La parte del ministerio de Cristo en su oficio era llevar al pueblo de Dios a la verdadera y más plena y perfecta adoración. En el pueblo en las leyes del antiguo pacto, la ley mosaica era sin defecto, en el sentido que no era pecaminosa, pero no era el último grado de adoración que podíamos ofrecer a Dios. Este Mesías vendría a instaurar algo mejor que la adoración ofrecida en el pacto mosaico. Como dice el Malaquías, el Señor vendría a corregir toda corrupción. Él refinaría, Él limpiaría a tal grado que ya no habría corrupción, mercader en el templo. Así que el pueblo necesitaba señal. Los judíos necesitaban señal, hermanos. Hermanos, el Señor podía hacer ahí un milagro. Quizá podía agarrar agua y transformarla otra vez en vino. ¿Qué no podía hacer el Señor? Pero Él dice, no te voy a dar señal. Tú no necesitas más señal. Tú necesitas creer lo que ves. Creo que este es un argumento para la apologética presuposicional. Los hombres no necesitan más señales y evidencias de la existencia de Dios, de la misma manera que los judíos religiosos de este tiempo no necesitaban más evidencias y señales del carácter mesiánico de Cristo, sino que necesitaban arrepentirse ante quien estaban, necesitaban humillarse, necesitaban doblegarse, necesitaban reconocerlo, necesitaban decir como los de antiguo, ay de mí que soy inmundo. Necesitaban, hermanos, cuán diferente hubiera sido que el Señor llegara a limpiar, a azotar, y ellos dijeran, que hemos hecho mal, ilumínanos, Señor. Que pidieran perdón, que reconocieran, que se humillaran ante el Señor, en lugar de ponerse rebeldes, que se alegraran que el Mesías había llegado. Pero todo lo contrario a esto pasa. Así que el Señor les contesta, ¿les da señal? No les da señal. Siempre que le piden señal, no da señal. Porque no necesitan más señales, necesitan creer lo que ven. ¿Qué hace el Señor? Vean Juan, capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quieren señal? Esta es la señal. Hermanos, simplemente está expandiendo el pensamiento de lo que ya hizo al limpiar el templo. A veces las respuestas del Señor parecen difíciles porque sentimos que no contesta lo que están pidiendo, ¿no es verdad?
pero siempre contesta, hermanos. Y vamos a ver esto a través de todo el Evangelio de Juan. Estas palabras confundieron no solo a los judíos. Los que hicieron los judíos con sarcasmo dijeron, a ver, estás diciendo que esto tardó 46 años en edificarse y tú en 3 días lo vas a levantar, porque ellos pensaban que estaba hablando del templo físico. Aún los discípulos no entendieron en el momento, no lo entendieron. Hasta que resucitó, ellos supieron que ese dicho se refería a su cuerpo. Él estaba diciendo, destruyan este cuerpo, tomen mi vida y después de 3 días lo levantaré y este vendrá a ser el templo de Jehová. Este vendrá a ser el templo de Jehová. Nuestro Señor estaba utilizando la imagen del templo para ilustrar este cambio del pacto y administración mosaica. Hermanos, vean la dificultad del texto. El Señor está diciendo, voy a hacerlos entender cómo es que de esta buena adoración que se ofrece en el pacto mosaico, buena me refiero a lo que el Señor mandó, no a lo que ellos estaban haciendo. Esta adoración, no voy a restaurar esa adoración. Voy a cumplirla y voy a llevar a una mayor realización el templo en el cual gozan de la presencia del Señor. Ese es lo difícil de este texto. Eso es lo que debemos profundizar en este texto. ¿Cómo es que Cristo cambia de la buena adoración del pacto mosaico a la mejor adoración? Dice el texto, por medio de su muerte y resurrección. El templo, permítanme profundizar en esto para concluir y terminamos en unos minutos. El templo ha funcionado a través de toda la historia de la redención, hermanos, como el punto de contacto entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es el primer templo que tenemos en la Biblia? Lo hemos hablado en Éxodo, así que tienen la responsabilidad de contestar bien. Jardín, templo. Jardín, templo. Edén es el primer templo donde el Señor se revela a su pueblo. Ahí es el punto de contacto. ¿Qué tenemos en las Escrituras, en Génesis? Que el Señor se movía entre el jardín, teniendo comunión con el pueblo. Hermanos, por eso es que el tabernáculo tiene tantos árboles en el arte. El arte que tiene el templo es símbolo de un jardín. Después tenemos un breve recuento de templo con Jacob, cuando en Betel, la casa de Dios, punto de contacto entre Dios y la tierra. Ese lugar se vuelve la casa del Señor. Después el tabernáculo. ¿Qué tenemos? Dice, cuando yo descienda por medio de la nube, todos se quedarán quietos. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque no podían ver? No, porque la presencia del Señor iba a estar ahí. Después el templo se llena de la presencia del Señor. El templo es el punto de contacto donde Dios y el hombre se reúnen para una íntima comunión. Después tenemos que el templo es destruido y dice, se nombra a un niño, Icabod. Tu nombre será Icabod, que quiere decir, la gloria del Señor se ha apartado. El templo se ha ido. Se ha sido destruido. No tenemos más ese medio, ese vínculo por el cual podemos gozar de la presencia del Señor. Por eso tanta preocupación de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, hermanos, de reconstruir el templo. Por eso es que se mueven y Dios provee en su gracia todos los medios para la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios tendría comunión con su pueblo. Cristo está diciendo, el punto de contacto que hasta el día de hoy han gozado por medio de un templo físico donde la presencia de Dios se muestra, está llegando a su fin. Está llegando a su fin. Yo voy a morir y voy a resucitar y yo seré el templo. O sea,
el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Vean eso, hermanos. El templo, algo tan humano, tan material, servía para que el hombre pudiera ir ahí. Si el Señor se hubiera decidido manifestar en una nube, ¿cómo llegaríamos a esa nube? Pero el templo era esa condescendencia de Dios, que Él, morando en lo alto, descendía para que el pueblo pudiera conocerle. Y era el templo, el lugar de contacto. Ahora no habría más lugar físico, sino que Cristo, mejor que una piedra, hermanos. El templo era la revelación de lo material y humano que somos. No podemos relacionarnos con Dios aparte de nuestra existencia como criaturas. El templo embona muy bien con nosotros porque esto es piedra con escalones, con cosas que entendemos y conocemos. Y ahí el Señor se revela. Pero ahora el templo es mejor. Nuestra relación con el templo, porque ya no es hombre y piedra, donde ahí podíamos tener comunión. Ahora es hombre con Dios, hombre. La presencia del Señor llegaría a su máxima expresión, donde el pueblo podría tener comunión con Él, porque sería en el mismo Dios hombre. Hermanos, ya no sería un lugar hermoso de piedra donde tendríamos contacto con Dios. Ahora es Jesucristo, ahora es en carne, ahora es Dios hombre con nosotros. ¿Qué más proximidad podríamos tener con Dios que este perfecto vínculo? Hermanos, noten esto es importante. Noten esto. Cristo no vino simplemente porque se estaba adorando mal. Pongamos la hipótesis que el pueblo de Israel estaba honrando a Dios con su adoración. ¿Hubiera venido Cristo? Algunos podrían decir, no, solo vino a mejorar la adoración. No, hermanos, si hubiera venido, el pacto mosaico fue designado para que fuera reemplazado por Cristo. Cristo hubiera venido, ya sea que hubiera limpiado el templo con azotes o no, porque Él venía para llevar a su máxima realización, ya no en piedra, pero en carne. Por eso dijimos que la encarnación no es otra cosa, sino lo que Thomas Goodwin dijo, cuando el cielo besó la tierra. Quieren ver que no me lo estoy inventando, ¿verdad? Hechos 15. Hechos 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Cuál es el problema aquí en Hechos 15? ¿Quién se acuerda? Es el concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé han estado predicando a los gentiles y se están convirtiendo, pero algunos judaizantes están presionando mucho sobre lo que tienen que obedecer ahora que están siendo integrados a las promesas del pacto. ¿Y qué dice Pablo y Bernabé, particularmente aquí en este texto, en Hechos 15? Dice, y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Pueden ver? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto en todos los tiempos, por los cuales yo juzgo que no se inste a los gentiles a convertirse, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, etcétera. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? A la luz del contexto de Hechos 15, ¿qué está explicando el autor Lucas en Hechos 15? Está explicando que la resurrección de Cristo es la manifestación de la reedificación del tabernáculo.
que se le había prometido a David. La resurrección de Cristo ha sido la reconstrucción del templo. Por eso dijo, destruyan este templo. Estaba en el templo y estaba diciendo, destruyan este templo. Y después días lo reedificaré para cumplimiento de aquel templo que se prometió a David, donde una mejor presencia se revela. Donde una mejor presencia se revela. Y varias veces a través de Hechos se nos habla de esta reedificación por medio del Señor Jesucristo. Cristo está diciendo entonces, mi muerte y mi resurrección serán más grande señal que ustedes puedan contemplar. ¿Quieren ver señal para que sea confirmado yo? Entonces esperen el día que mi Padre me levante de los muertos. Aquel día donde estaré en un cuerpo glorificado, donde estaré ascendido a la diestra del Padre. Ese día yo seré el templo. Hermanos, acompáñenme a Apocalipsis. Este es un gran problema con aquellos que dicen que habrá, el gran problema que tienen que resolver los que creen que habrá una reconstrucción del templo, los premilenialistas. Vean Apocalipsis 21-22. Está hablando de la ciudad celestial y no vi en ella templo. ¡Wow! ¡Wow! No vi en ella templo. Hermanos, ¿pueden entender lo que estos judíos, pueden saborear lo que estos judíos estaban comprendiendo? El templo era el símbolo más claro de la fidelidad de Dios para con un pueblo, porque en el templo estaba la presencia de Jehová. Pero ahora este judío, Juan, entiende que en la Nueva Jerusalén ya no habrá templo. ¿Saben? Puede decir Juan, ¿saben? Esa es mi mayor gloria. Un templo hubo, fue nuestra mayor gloria, fue la mayor recompensa del pueblo, un templo. Pero saben, en ese lugar no habrá necesidad de templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cómo entonces podemos decir que como dicen los premilenialistas, que se reconstruirá un templo para que se cumplan las profecías de Ezequiel, de Isaías, de una reconstrucción del templo? No, es que no están viendo lo que los apóstoles entendieron, que esa reconstrucción del templo se ha consumado y se ha llevado a cabo en la persona de Cristo. Oh, amados hermanos, Cristo es el templo, quien es carne y podemos acercarnos a Él, y quien es Dios y podemos gozar de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto, hermanos? ¿Cómo sabemos esto según el texto? Cristo resucitó. Ha resucitado, hermanos. Está a la diestra del Padre. Está doblegando todos sus enemigos. Vendrá. Hermanos, esta es la marca apostólica de la cristología. Esta es la predicación de los apóstoles. Cristo, quien ustedes crucificaron, judíos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A quien ustedes mataron, Él lo ha levantado para mostrar la reedificación del tabernáculo. Hermanos, no puedo leer esto sin ver Juan 1:14. Y Él tabernaculizó. Aquel momento donde Dios se hizo hombre, el tabernáculo se estaba edificando. Y cuando muere y resucita, queda establecido perpetuamente, perpetuamente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, esa es la marca de nuestra fe. Cristo ha resucitado y las
consecuencias cósmicas de su resurrección es que se ha vuelto Él el objeto de nuestra fe, donde por medio de Él hay un camino al Dios Trino. Ya no es un templo. Ya no es un templo. Su resurrección ha logrado lo que el templo tipificaba. ¿Qué tipificaba el templo? Dios con los hombres, ¿no es verdad? Dios con nosotros, Jesucristo, la esperanza de gloria. Este templo es mucho mejor. Es un templo indestructible. Salomón construyó un templo, los babilonios lo destruyeron. Nehemías comenzó una reconstrucción y después los romanos lo destruyeron. Este templo es indestructible. Este templo es indestructible. Vive para siempre según el orden de Melquisedec. Además, este templo es la promesa que se le dijo a Abraham. Vean el argumento de Hechos 15. No molesten a los gentiles. Ellos iban a ser parte de este templo. En este templo ya no hay judíos ni gentiles, pero todos uno en Cristo Jesús. Este templo tiene un sacerdote que no muere, lo cual hace posible su entrada hasta el lugar santísimo. Y algo muy, muy importante, hermanos, este templo es la consumación. ¿Qué quiero decir? ¿No esperamos todavía algo? Sí, esperamos la renovación de todas las cosas. Esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos su cumplimiento total. Pero lo que quiero decir, no esperamos otro templo. Porque el Cordero iluminará la gran ciudad con su presencia y todos estaremos con lo que una vez se intentó en el jardín del Edén. El jardín del Edén debía ser todo un jardín templo universal. Algún día gozaremos de aquella ciudad donde no habrá un templo solamente, sino que toda la ciudad será el templo del Señor. Hermanos, ¿estás gozando de estas realidades de que Cristo es el templo? ¿Nos estamos satisfaciendo en Él? Recuerden la aplicación de las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán nos dicen que Él es el gozo y la bendición y no esperamos nada más. ¿Estás gozándote y tomando tu gozo en Él? Pero mira la aplicación de que Cristo es el templo en su oficio mesiánico y divino. ¿Estás gozando de la proximidad con el Dios Trino, hermano? Si Salomón entendía que él estaba cerca de Dios en el templo por la gloria de Dios que se revelaba ahí, no goza de una mayor proximidad que la que nosotros ahora gozamos en Cristo Jesús. ¿Estás gozando de esa comunión? ¿Estás buscando gozar de la presencia de Dios por medio de Cristo? ¿Estás intercediendo con vehemencia en el lugar santísimo? ¿Estás gozando de esta gran verdad? Amigo, antes el pueblo de Israel debía orar fijando su rostro hacia Jerusalén. Si has leído Daniel, se dice en el libro de Daniel que él fijaba su rostro hacia la santa ciudad para orar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Ahora dirige tu rostro. Ahora dirige tu fe al templo, nuestro Señor Jesucristo. Ya no más tienes que buscar el norte, donde está la ciudad Jerusalén. Ahora tus ojos, si en verdad deseas tener comunión con el Dios Trino, deben estar fijados en Cristo. ¿Por qué? Porque eres pecador, porque somos pecadores, porque somos enemigos de Dios. Y solo Jesucristo es aquel que es el vínculo, es el camino, la verdad y la vida al Padre. Y nadie más sino solo Él. Así que si deseas el perdón de tus pecados y la libre comunión con el Dios Trino, solo por medio de Jesús. Cristo, el más excelente templo, cuando en su ascensión y perfecta glorificación permanece como Dios hombre para toda la eternidad. Indestructible templo.
Amén.